Pedro Sánchez se encomienda a quienes en su día fueron sus rivales dentro del Partido Socialista, con un cambio de cromos en la cúpula de la formación para tratar de agotar la legislatura y de darle un vuelco a las encuestas. Hasta el CIS de Tezanos ya vaticina su derrota frente al Partido Popular. Además, hablamos de la inflación, de cómo ha condicionado al Banco Central Europeo para una subida de tipos por primera vez en más de 10 años y que a su vez también van a encarecer las hipotecas. Y hablamos también de una nueva herramienta creada por parte del BCE para abaratar la deuda, aunque eso sí con unas condiciones muy exigentes. Sobre inflación hablamos también en este caso a un sitio al que no ha llegado, como es la cafetería del Congreso de los Diputados. Se van a sorprender cuando les contemos cuál es el precio, por ejemplo, de un menú del día, de un desayuno o de un café. Y por último, como cada viernes, el dardo de Rubén Arranz. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de los cambios en la cúpula del Partido Socialista. Queremos hablar con nuestros compañeros de la sección de Nacional, con Javier Portillo, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Y con Jesús Ortega, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿qué tal? A ver, Javier, en términos futbolísticos esto vendría a ser un revulsivo, provocado evidentemente pues, por esa situación tan compleja del PSOE en estos últimos meses, batacazo en Andalucía y un cambio en las encuestas que ya hasta acepta y da también el propio CIS de Tezanos. Sí, básicamente lo que se ha vivido en el Partido Socialista es también un regreso al pasado, se puede decir así, porque lo cierto es que el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista se está rodeando y se está apoyando en todas aquellas personas que un día se pusieron a él con muchísima claridad. No hay que olvidar que Pachi López, que será el nuevo portavoz en el Congreso y que ya adelantamos aquí en Voz Populi, compitió con Pedro Sánchez en las primarias, ¿no? Y además su jefe de gabinete, Óscar López, también a su vez fue el portavoz de López. Entonces, básicamente Pedro Sánchez se ha rodeado de un elenco de personas que le dieron la batalla y le plantearon muchas dificultades para llegar a ser el secretario general del PSOE, y se considera que supone sobre todo una falta de de banquillo, ¿no? Y de relevo generacional. El presidente convencido de que tenía que laminar cualquier ápice de oposición interna dentro de sus filas, cortándole la cabeza a Ábalos, Carmen Calvo, Adriana Lastra, etcétera, etcétera, pues se ha convertido en una persona solitaria que en estos momentos tiene que recurrir a personas del pasado para resultar el partido, ¿no? Pues que fíjate, te voy a comentar dos cosas que estábamos comentando antes del programa. Por una parte, esa sensación de que está como muriendo una parte de lo que siempre hemos llamado el sanchismo, porque se está rodeando ahora de gente pues que no era evidentemente de su cuerda en los últimos tiempos dentro del PSOE, y lo segundo, que es que parece que aquí solo nos falta que vuelva ya también Susana Díaz, aunque realmente ahí tenemos a una persona que ha sido también muy cercana a ella y que también sube posiciones dentro del PSOE. Sí, Pilar Alegría, la que va a ser la nueva portavoz del PSOE como tal, en sustitución de Felipe Sicilia, fue una susanista convencida, aunque luego es verdad que supo girar y supo ver por dónde soplaba el viento del poder en el PSOE y se arrimó a Pedro Sánchez, ¿no? Pero sí, esto básicamente es un regreso al pasado y bueno, habrá que ver por dónde sale esto, ¿no? Porque el presidente del Gobierno es cierto que con este último movimiento agota su último cartucho de cambios en el partido. Con esto intentará agotar lo que queda de legislatura y afrontar el ciclo electoral que viene. Hay que resaltar una cosa de los cambios que ha hecho el presidente, y es que va a crear un elenco de un núcleo duro, conformado por, entre otras personas, 5 ministros, ojo, no es menor el dato, y presidido por él, que va a ser paralelo a la ejecutiva del partido y que tiene una única intención, y muy importante, que es la de unificar la acción política de Ferraz y de Moncloa, porque cuando ascendió a la Secretaría de Organización del PSOE Santos Cerdán, cuando se fue José Luis Ábalos, se produjeron una serie de divergencias en la relación entre Moncloa y Ferraz, que ahí estaba Adriana Lastra para hacer oposición a Santos Cerdán, y Sánchez las quiere evitar, quiere que Ferraz deje de ser una jaula de grillos, que es en lo que se había convertido, y quiere unificar la acción electoral y la estrategia electoral de Moncloa y de Ferraz de cara a las siguientes elecciones. Pedro Sánchez haciendo limpieza en casa y recomponiendo su equipo de cara a lo que queda de legislatura. Una legislatura muy marcada en estos últimos meses, y lo estará también a buen seguro hasta que vengan las próximas elecciones, pues por un factor que sin duda lo condiciona todo, como es la inflación, esos precios que no paran de subir. Enseguida hablaremos de la última decisión del Banco Central Europeo con la subida de tipos de interés, una inflación que afecta a todos
o a casi todos. Y aquí os quiero preguntar a los dos, primero a ti, Jesús, porque estás contando en Voz Populi unos datos muy curiosos sobre la inflación que no ha llegado a la cafetería precisamente del Congreso de los Diputados. Pues sí, la verdad que este tema surgió además en una conversación en redacción, tantos debates, ¿no?, parlamentarios sobre la inflación y quizá la falta de respuestas por parte del gobierno, ¿no?, esas acusaciones que se hacen gobierno y PP. Y bueno, pues nos planteamos ver si en la cafetería del Congreso de los Diputados se había notado esa inflación, que sí que se nota pues en cualquier bar o restaurante. Ayer jueves contábamos también que ha subido un 5% el precio de la restauración en España. Entonces, bueno, pues hemos recurrido también a los pliegues del último contrato, que es de julio del año pasado, julio del 21. El Congreso renovó por Café Store, que es la empresa concesionaria, y la verdad que los precios pues evidentemente son muchísimo más bajos que cualquier restaurante de fuera del Congreso. Te voy a preguntar un poco por los precios de forma un poquito específica, porque los datos llaman muchísimo la atención. Y a modo base un poquito de examen, Javier, tú que estuviste cubriendo el debate de Estado de la Nación hace una semana, estuviste 3 días seguidos en el Congreso, ¿cuánto dinero más o menos te gastaste en la cafetería entre comidas, bocatas, cafés, tal? Pues muy poco. Hubo un desayuno que tuve que fue bastante copioso, con barra de tomate, botella de agua, café, fruta, y un plátano y un yogur, y bueno, creo que fueron 7 euros, ¿no? O sea que es cierto que en fin, los precios son irrisorios. Bueno, y todavía es un precio todavía relativamente elevado si lo comparamos, por ejemplo, con lo que cuesta el menú del día. El menú del día son 4,5 euros. 4,5 euros, que es un primero, un segundo, un postre y un café, y refresco o bebida. Es verdad que... Primero, segundo, sí. postre, café, bebida, primero, 4 euros y postre, medio. Bueno, pan, es que, bebida... Pero ni en el supermercado, vamos. No, es verdad, es verdad. Postre o café, puedes elegir postre o café, pero sí pan y bebida, efectivamente. Sí. 4,5 euros. Es verdad que este precio puede variar. Si te pides solo un primero, es un 36% del precio. O sea, bueno, tampoco lo sé calcular, pero vamos. Si te pides un primero, debería ser 1 euro y pico, 2, vamos, que no llega ahí. Muy barato, efectivamente. Sí. El menú del día es baratísimo. Javi ha dicho que le costó 7 euros y pico. Es verdad que es una recomendación que te hacen los propios camareros ahí del Congreso, porque me imagino que te lo pedirías por separado, ¿no? No, y aparte que fue un desayuno bastante copioso, insisto. O sea, fue una barra de tomate con aceite, fue un café, fruta, un yogur. O sea, fue un desayuno, una botella de agua, fue un desayuno contundente y 7 euros. Es que había que estar muy en forma para seguir todo el debate de Estado de la Nación, que ahí, bueno, había que coger ahí fuerzas y eso está bien, pero es verdad que son muchos alimentos. Y, por ejemplo, si tenemos la referencia solamente del café, el café es baratísimo. El famoso café de Zapatero, nos acordamos cuando... El de 80 céntimos. Bueno, se ha subido a 0,95, eso sí. Se subió ya en esta renovación del contrato del año pasado, a 0,95. Decía lo del desayuno porque hay 3 tipos de desayuno que incluyen también, pues mira, el desayuno estándar es café o infusión o leche o cacao, más bollería o tostada, por 1,15 euros. O sea, te lo digo para la próxima vez. Hay uno saludable, que también es 1,15, ¿no? Y el superior, 2,35, que tampoco, o sea, que es bastante asumible también. Bueno, son unos precios que evidentemente cualquiera que los esté comparando con el bar de debajo de casa estará alucinando, diciendo, pero tengo que trabajar en el Congreso para menos dinero, además en un sitio donde evidentemente no vamos ni a recordar lo que cobran sus señorías, porque evidentemente aquí no saldría esto bien parado. ¿Hay otros precios también que te hayan llamado la atención dentro de todos esos folios que veo que te has estudiado? Sí, bueno, es que al final, digamos, un día en el Congreso, ¿no? Pues eso, desayunas por 1,15, si quieres un desayuno un poco más contundente, que incluya un pincho de tortillas, 2,35. Luego te puedes ir a tomar aperitivo, se está riendo Javi, pero es verdad, el aperitivo pues te sale, si es una caña, por ejemplo, 1,35. Y no te pregunto por los famosos gin tonics del Congreso, que ahí hay mucho leyenda urbana, pero por ejemplo sí que también hay precios para un vino tinto que también está, digamos, por debajo de mercado. Pues sí, un vino tinto son 2,05. Más caro, eso sí, que un vino blanco o rosado, que es 1,95. Bueno, la verdad que son unos precios que llaman muchísimo la atención. Tenemos un poco el detalle, ¿no?, de esos artículos en tu noticia en Voz Populi, y sobre todo también tenemos la razón, porque la hay, de por qué no suben estos precios. Claro, es que la empresa que lleva los servicios de cafetería del Congreso, Café Store, aceptó una de las condiciones que incluían este contrato, y es que los precios se subían con respecto a los que había en 2019, en el anterior contrato, el porcentaje medio de la subida del IPC que calculaba Funcas para los años 20 y 21. Por tanto, ese es el margen que tenía,
y ya no tiene el margen para seguir subiéndolo. Además hay que recordar que el IPC del 19, 20 o 21 no es ni mucho menos el IPC de este 2022. Es lo que estamos teniendo ahora mismo. Pues nada, Jesús Ortega, gracias por la información y no solo nos queda, Javier Bordillo, a mí desearte un feliz cumpleaños. Sí, muchas gracias. Seguramente la tarta sea un poco más cara de esto, pero bueno, tenemos tarta y algo más que hay que celebrar. ¿Cuándo cumples? Esas preguntas no se hacen y mucho menos en algo grabado. Así que, Javier Portillo, a pesar de tu impertinencia, muchas gracias por la información a ti también. Gracias. Y abrimos página económica en Barra Libre y hablamos de la que es sin duda una de las grandes noticias del mundo financiero de estas últimas semanas a nivel europeo, que es ni más ni menos que la primera subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en más de una década. Queremos hablar de este asunto con nuestros compañeros de la sección de Economía, expertos en banca. David Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Y con Rubén San Pedro, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas, un placer. David, voy a empezar contigo. Una subida de tipos de interés de 0,5%. No sé si era una subida esperada, ya anticipada por la banca, o si el Banco Central Europeo ha ido incluso más allá de lo esperado. A ver, era una subida de tipos que se empezó a descontar al comienzo de semana, pero sí es verdad que no era lo que se esperaba del BCE. O sea, lo que había dicho Christine Lagarde era que iba a haber una primera subida de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de este jueves, del 21 de julio, y que en septiembre ya se vería. Ahí se había abierto la puerta a 50 puntos básicos, pero no se había dicho para julio, como ha sucedido finalmente. Esta es una de las grandes decisiones que se han adoptado para hacer frente a esa elevada inflación que estamos experimentando en España y también en el resto del territorio de la eurozona. Rubén, una de las grandes consecuencias es sobre todo para las hipotecas. Eso es en lo que más claramente lo va a poder notar la gente y que de hecho ya se notaba incluso desde antes de esta subida de tipos, sabiendo los bancos lo que va a pasar. Sí, así es, indudablemente. El mercado ya descontaba, como bien decía David, una subida de tipos. Eso se había trasladado al Euribor, el índice al que está en referencia a la mayoría de las hipotecas en España, y ya estaba, de hecho, en máximos de 10 años. Según unos cálculos de una hipoteca media de unos 130.000 euros, eso va a suponer un encarecimiento de la cuota mensual de unos 100 euros mensuales. De hecho, también se espera que si endurece la política monetaria el BCE, el precio siga subiendo. Con lo cual, si tenemos que contratar una hipoteca o estamos pensando en ello, cuanto antes mejor. Bueno, visto así, sí, aunque luego nunca se sabe si los planes del BCE pasan por seguir subiendo los tipos o si consigue atajar antes de lo previsto la inflación, y bueno, eso está por ver. En cualquier caso, esta subida de tipos es una mala noticia para las hipotecas, sin embargo es una buena noticia, o al menos podría serlo, para los depósitos. Sí, así es. Efectivamente, es la otra cara de la moneda, ¿no? Podría ser una buena noticia para los ahorradores, teniendo en cuenta que los depósitos llevan anclados, llevan dando rentabilidades mínimas desde los últimos años, y con esto se empieza a ver un poco de la luz al final del túnel y los bancos podrían empezar a pagar por los depósitos. Tampoco está claro, y algunos bancos ya han anticipado que lo primero no van a pagar a todos los clientes, sino que dependerá de lo vinculado que tú seas y de otros productos que tengas, y además se espera que por lo menos tarden hasta finales de año para empezar a cambiar esta política. Bueno, pues la subida de tipos y las consecuencias que tiene era una de las noticias esperadas, pero sin embargo también tenemos otra, David, esta menos esperada, más sorprendente, que es el anuncio por parte del Banco Central Europeo de una nueva herramienta, digamos para que se entienda, para tratar de abaratar la deuda de los países cuando se desboque la prima de riesgo y ellos lo necesiten, aunque eso sí, no va a ser una herramienta a la que se pueda acudir, digamos, de forma gratuita, sino que va a tener contrapartidas. Sí, a diferencia de todas las herramientas que ha ido aprobando el BCE a lo largo de estos años, como por ejemplo el último, el PEP, que era antipandemias, que era al final comprar deuda a mansalva de todos los países europeos, este va país por país y caso a caso. Se llama Instrumento de Protección de Transmisión, TPI por sus siglas en inglés, y Lagarde ha dejado claro que va a ser una herramienta excepcional. No se va a poner en marcha todavía queda tiempo para que se ponga en marcha, pero vamos, que consiste en que el eurosistema pueda comprar deuda de estos países de 1 a 10 años cuando las primas de riesgo de estos países se disparen por motivos ajenos a la situación del país. Esto es lo que han dicho en la definición del proyecto, pero claro, un poco ambiguo, porque al final, ¿cómo sabes cuándo se está disparando por algo que pasa por el país o por algo externo?
Bueno, y como tú bien decías, hay que cumplir una serie de medidas, son 4, que básicamente es cumplir con el marco fiscal del UE, que es no tener déficit excesivo, tener una trayectoria sostenible de la deuda. Esto lo van a hacer viendo informes pues, del FMI, de la Comisión Europea y propios informes del Banco Central Europeo también. No tener desequilibrios macroeconómicos excesivos y, por último, cumplir con los planes de recuperación y resiliencia. O sea, son 4 puntos muy fuertes que no sé yo cuántos países lo cumplirán. España está ahí, creo yo. Sobre todo países que puedan estar especialmente interesados, como pueda ser España, también estoy pensando en Italia, Grecia, Portugal, en fin, digamos un poco los habituales, entre comillas, y tenemos un poco esa referencia de lo que pasó hace 10 años, ¿no? Que vemos aquí condiciones que se asemejan un poco también a las que en su día se ponían para los famosos rescates que tuvieron unos cuantos países. Sí, a ver, la verdad es que parece un poco, no se puede decir que sea un rescate porque no lo es, no es un préstamo ni nada de eso, pero sí es verdad que es una ayuda muy específica a un país concreto que puede quedar como señalado ese país, pero bueno, está ahí y se podrá utilizar cuando esté en marcha. Bueno, pues hoy ya lo ven, el Banco Central Europeo que vuelve a ser noticia y lo seguirá siendo a lo largo de los próximos meses porque, como todos sabemos, la inflación sigue muy elevada y de momento, pues sin duda son necesarias herramientas para tratar de frenarla. Seguiremos hablando de estos asuntos y seguiremos haciéndolo con nuestros especialistas de Voz Populi. David Cabrera, muchísimas gracias. Y Rubén San Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y en los últimos días ha sido noticia y también objeto de polémica el fallecimiento de un operario de limpieza en Madrid. Sobre esto va el dardo de Rubén Arranz, con el que acabamos esta edición de Barra Libre. Nosotros volveremos el domingo con más contenidos. Querido espectador, no hay nada peor que morirse y que tu cadáver le interese a los políticos o a los medios de comunicación. Esto que digo puede resultar demagogo, pero no hay mayor verdad. Como se ha demostrado hace unos días, cuando fallecía un pobre hombre del servicio de la limpieza de Madrid por una ola de calor, mientras por la tarde barría una calle del distrito de Vallecas. Como siempre, estos dos, los políticos y los medios de comunicación, han tratado de utilizar este caso para ganar votos, ganar lectores o ganar clics, como decimos en el argot de la profesión. ¿Por qué? Pues primero, porque se ha producido durante una ola de calor el fallecimiento y los medios progresistas, como fue en el caso del País, aprovecharon para situar la noticia al lado de otras relacionadas con el cambio climático, y sucedió también porque hubo partidos que dijeron que las condiciones laborales de este empleado eran malas. Aquí, entre otras cosas, reaccionó Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que también lo comparó, habló del cambio climático en el mismo tuit en el que lamentaba el fallecimiento de ese trabajador. La responsable de la inspección laboral, digamos, se lamentó por eso sin reparar precisamente en que ya tiene esa competencia. Por su parte, en paralelo, los grupos del Ayuntamiento de Madrid aprobaban el enésimo cambio normativo atropellado, rápido y populista, el cambio de denominación de calle, quiero decir, y han acordado poner el nombre de este trabajador fallecido a un parque de la ciudad. Como ocurrió en ocasiones anteriores, al ritmo de las filias y las fobias o de las necesidades políticas se cambia incluso el callejero. Para más INRI, el representante de Vox, Ortega Smith, en el Ayuntamiento, el portavoz, se desmarcaba con unas declaraciones en las que decía que era atropellado, era demasiado rápido poner el nombre de una persona a un parque porque, digamos, era discriminatorio con el resto de las víctimas de la ola de calor. Esto es un dislate, esto es un enorme disparate, el enésimo disparate de esta España disparada hacia algún punto indeterminado, que al final de lo que se deduce es que aquí no hay interés ni por el fallecido, ni por la familia, ni por sus condiciones laborales. Hay interés de armar ruido, hay interés de ganar votos y hay interés de ganar clics. Mientras tanto, un fallecido por el del que nadie, de todos estos que habla, se acordará dentro de un tiempo. Pero bueno, querido espectador, lo que siempre le digo, esto es lo que hay.